Entonces, buenos días, estimados estudiantes. Siendo hoy 17 de junio, vamos a dar paso a nuestra sala foro y el tema central es sobre qué son las estructuras moleculares y átomos. Esta primera conducción estará dada por Nicole Ochoa y Mateo Rodas. En este ensayo foro estarán como panelistas Leslie Nivicela con la geometría molecular, Quintuña Isaías con la teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia, Fátima Sinchi con bipirámide trigonal, disposición electrónica geométrica, Denecela Samantha con pirámide pentagonal, disposición electrónica y geométrica, Toapante Pamela, movimiento de los átomos. Damos esa conducción a Nicole Ochoa y Mateo Rodas. La materia es todo aquello que se extiende en cierta región de espacio-tiempo, que posee energía y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Mateo. ¿Cuál es la estructura de la materia? Cada elemento químico está constituido por unidades más pequeñas denominadas átomos. Cada átomo está formado por un núcleo central de una o más capas de electrones. Leslie Nivicela, por favor. Y la geometría molecular de un elemento puede caracterizar algunas de sus propiedades físicas o químicas. Isaías Quintuña. Fátima Sinchi. Bueno, yo voy a decir sobre la bipirámide trigonal, disposición electrónica, geometría y ejemplos. La geometría describe la disposición de 6 átomos, 5 de los cuales se ubican en torno a el átomo restante, formado una bipirámide triangular. Se trata de uno de los pocos casos en los que los ángulos de lance que rodean a un átomo no son idénticos, lo cual se debe simplemente a que no existe una disposición geométrica posible con 5 ángulos instantes iguales en 3 dimensiones. Samantha Tenecera. Pirámide pentagonal y disposición eléctrica, geométrica y ejemplos. Una pirámide pentagonal es un poliedro cuya superficie está formada por una base que es un pentágono y caras laterales triangulares. En geometría, una pirámide pentagonal es una pirámide de base pentagonal sobre la cual se erigen 5 caras triangulares que se encuentran en un punto de la cúspide, al igual que cualquier pirámide. Kimberly Topante. Movimiento de los átomos. Los átomos se mueven de una manera ordenada, tendiendo a eliminar las diferencias de concentración y producir una composición homogénea en el material. Sigue, Kimberly. ¿Dónde se mueven los átomos? Hipotesia atómica. Todas las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas que se mueven en perpetuo movimiento, atrayéndose mutuamente cuando están a pocas distancias, pero repitiéndose al ser apretadas unas contra otras. ¿De qué están compuestas las moléculas? ¿Por cuántos átomos o con cuántos? ¿Con número de átomos o con cuánto? Bien, yo daré una respuesta muy próxima a ello. Los átomos que contiene una molécula depende de la molécula formada. Si la molécula... Pueden tener más de 2 a 3. Ya, ¿cuántos son, Pablito? Digo que depende de la molécula. ¿Cómo es? Depende de lo que usted dijo. Hay algunos que pueden llegar de 2 a 3 o a más. Ya, deme un ejemplo claro. Puede ser el agua, una molécula de agua. Muy bien, Pablito. El agua es una molécula. ¿Cuántos átomos tiene esta molécula?
De agua, pues realmente serían 3. 2 de hidrógeno, H2, y O, oxígeno, 1. Entonces las moléculas, el número de átomos depende de la molécula por intervención, en donde esta conducción está dada por Belinda Quispe y María José Chal. Quienes continúan este panel pues serán Kimberly Astudillo, clasificación de los carbohidratos, ejemplos y moléculas; Pamela Chacha, clasificación de los lípidos; Mejía Dorian, clasificación de las proteínas; Muñoz Arpi, con la clasificación de los ácidos nucleicos; y Muñoz Christopher, con el mejoramiento genético, un análisis a través de el documental La granja del Dr. Frankenstein. Damos paso a esa conducción. Kimberly Astudillo, Pamela Chacha, Dorian Mejía, David Muñoz y Christopher Muñoz. Las preguntas del auditorio a los panelistas las van a hacer Kenia Cordero, Oman Allison, Saca Evelyn y Pablo León. Ya, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los organismos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, las cuales constituyen a las biomoléculas. Tipos de biomoléculas. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 6 grandes tipos: glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Biomoléculas inorgánicas son todas aquellas sustancias que carecen de átomos de carbono en su composición química, excepto el dióxido y monóxido de carbono, CO2 y CO. Ejemplo, el agua. ¿Cuál es la función de las biomoléculas? Las biomoléculas son diversas en tamaño y estructura, lo que les confiere características únicas para el desempeño de las distintas funciones necesarias para la vida. Así, las biomoléculas actúan como almacenamiento de información, fuente de energía, soporte, metabolismo celular, entre otros. Y ahora van a intervenir los panelistas. Kimberly Astudillo comienza con la clasificación de los carbohidratos. Ya. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son los azúcares aliminados y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas y granos, verduras y productos lácteos. Se llama hidratos de carbono ya que su nivel químico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es el lípido? Grasa, sustancia orgánica insoluble en agua que se encuentra en el tejido adiposo y otras partes del cuerpo de los animales, así como en los vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas. Está constituida por una mezcla de ácidos grasos y estrés de glicerina y sirve como reserva de energía. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grupos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no lo poseen, líquidos insaponificables. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y como un número de átomos de carbono. Es decir, por su composición, algunos son simples, otros son complejos. Por su conformación son fibrosos y globulares. Y según su solubilidad son alubíminas, globulíminas, luteínas y ADN. El ADN es una de las clasificaciones del ácido nucleico y como muchos sobran en el encargo de almacenar toda la información genética que se utiliza en el desarrollo de los seres vivos, pero también es aquel responsable de transmisión hereditaria. ¿Quién es Dr. Frankenstein? A ver, vamos a ver. Frankenstein, o el moderno Prometeo, que es un personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley. Frankenstein, o el moderno Prometeo,
Se trata de un ser creado a partir de partes diferentes de cadáveres, al cual se le otorga la vida por Víctor Frankenstein, su creador, durante el experimento. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia con caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. ¿Qué es la bioingeniería? La ingeniería biológica o bioingeniería es una disciplina que se aplica a los conceptos y métodos físico-matemáticos para resolver problemas de las ciencias de la vida, utilizando la metodología analíticas y cinéticas de la ingeniería. ¿Cómo funciona el mejoramiento genético? El mejoramiento genético es la ciencia de incrementar la productividad, de la resistencia al medio ambiente y de las enfermedades presentes en el mismo, generando una mejor adaptación a las especies de animales y vegetales domésticos y la belleza y la calidad de sus productos, por medio de modificaciones del genotipo de los individuos. Aquí vamos a ver animales que fueron genéticamente mejorados. Cabras de tela de araña. La seda se da en la tela de araña y muy valiosa por la fuerza y flexibilidad, por lo que si se consiguiera producir en cantidades más grandes sería un producto muy útil para el ser humano. Esta es la premisa por la creación de esta cabra, en la que concibió para producir las proteínas de las telas de la araña en su leche. Para ello, insertaron un gen de las arañas en los óvulos y lo fecundaron. Los salmones. Creó un salmón en el que es capaz de desarrollarse 2 veces más rápido, a pesar de tener el mismo sabor, color, textura y sabor del estándar. Esto se consiguió agregando el salmón del Atlántico, la hormona del crecimiento del salmón, quinoc, y su activador de la misma del abadejo del océano. Los mosquitos. Algunos mosquitos fueron diseñados como una manera de combatir la malaria, que causa 1 millón de muertes al año. El problema en que los mosquitos también son una parte del ecosistema y si desaparecieran, afectaría a otros animales que se alimentan de ellos. Por eso se crearon mosquitos resistentes al Plasmodium y el parásito que provoca la enfermedad, que se transmite estas características a su descendencia. Y también otros se mueren en cuanto está a punto de llegar a la madurez sexual. El pollo sin plumas. La idea es que si los pollos no tienen plumas, resultarán más fáciles de procesar, serán más baratos y no contaminarán tanto. Para ello, los científicos de Israel siguen trabajando en su prototipo, por lo que la ausencia total de las plumas es un inconveniente en la hora de la protección del animal contra parásitos y inclemencias del tiempo. Los conejos fosforescentes. La ingeniería genética para hacer obras de arte vivas. Alba y su creación más famosa, el conejo albino, que se ilumina con la luz fosforescente. Un instituto de la investigación francés inyectó proteína fluorescente de medusas en un óvulo que luego fue fertilizado, y la obra conmovió al público, que reprochó al artista. Su idea llevará a ser al arte traspasar los límites de la ética. Los gatos brillantes. Los gatos que brillan en la oscuridad fueron desarrollados como una forma de luchar contra el virus de la inmunencia felina, que por eso lo general afecta a los gatos asilvestrados, aunque ya es un problema real entre los domésticos. Científicos americanos y japoneses modificaron los genes de los gatos para ayudarles a resistir al FIV, con el fin de marcar las células más fácilmente. También introdujeron una proteína fluorescente verde que permite seguir al desarrollo de este gen resistente mediante el examen bajo el microscopio. Los gatos no son normales durante el día, pero a veces brillan en la noche.
seres vivos. Las biomoléculas se pueden dividir en dos grupos: biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas se caracterizan ya que contienen el elemento carbono en sus estructuras y tienen enlaces carbono-carbono. Las principales biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas no contienen el elemento carbono en sus estructuras y por lo tanto no forman enlaces carbono-carbono. Algunos ejemplos son el agua, sales minerales y algunos gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a pesar de tener en su estructura el carbono, no se le considera biomolécula orgánica, ya que no está unido con otro carbono, que es la segunda característica que tienen las biomoléculas orgánicas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia